te damos nuestra cordial bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por la televisión, redes sociales, por audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con otros. Oramos para que Dios derrame bendiciones sobre ti y también los tuyos. Ay, Omar, hoy saludamos a nuestra querida hermana Marilú Miranda Tapia. Ella nos escribe desde Perú. Oh. Sí, la cuna de la gran cultura andina, la tierra de los incas, chancas, tiahuanacos, huaris, nazcas, mochicas, tantos, ¿verdad? Que sí. Es el país de todas las sangres donde confluyen todas las voces de la tierra, así Tremendo. Lo describen. Así es Perú. Nuestra hermana Marilú dice lo siguiente: estimados hermanos, un saludo cordial. Les agradezco de todo corazón por orientarnos con el estudio de las lecciones de Escuela Sabática, cada semana con la Voz de la Esperanza. Se evidencia que son una pareja ejemplar como siervos de Dios. Que Dios les bendiga siempre y les siga iluminando su sabiduría en su don de predicación. Gracias, hermana Marilú, por sus amables palabras. Amén. Dios siga tocando su vida con ricas bendiciones. Bien, sí, iniciemos nuestro estudio de la lección 2 para el 13 de abril 2024. Se titula ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Parece la obra de Shakespeare, sí, claro. Macbeth. Es como la pregunta, ¿no?, de ese famoso soliloquio de Hamlet. Sí, Hamlet. Hamlet, de William Shakespeare, ¿no es Sí. cierto? ¿Ser o no ser? Esta va a ser una muy interesante lección. Pero comencemos elevando una oración a Dios. Amén. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nuevamente tenemos el privilegio de abrir tu santa palabra. Amén. Te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender el mensaje que tienes para nosotros. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La semana pasada estudiamos sobre el origen del gran conflicto. Esta semana nos centraremos en cómo se desarrolla el gran conflicto en la vida y en la historia del pueblo de Dios. Así es. ¿Amor o egoísmo? ¿Por qué me estoy apuntando? No. ¿Será que este es el tema central de la gran controversia? ¿Cómo demuestra Dios que Él es amoroso y no egoísta? Omar, el título de este estudio es una excelente manera, podríamos decir, de resumir la cuestión fundamental en la gran controversia. ¿Cuál es el principio básico de Dios? Creo que es significativo poder examinar cómo Dios se relaciona con sus seres creados. ¿Lo hace Él con amor o lo hace con egoísmo? ¿No es cierto? El texto de esta semana en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué interesante que ponga la diestra de mi justicia. Este versículo nos promete que Dios está presente en nuestras vidas. Amén. Mientras Satanás busca 1000 maneras para destruirnos y tergiversar nuestra idea de Dios. Así es, Omar. Y la lección nos transporta al momento cuando los discípulos habían estado admirando el templo. Supongamos que tú eres un pastor de cabras en el Monte de los Olivos, costeando la ciudad de Jerusalén. Y que lo hemos visto. Sí. De repente, tú escuchas y reconoces la voz de Jesús. Te asombra lo que dice. Amén. Mientras el sol poniente brillaba sobre el templo, que tenía cúpula dorada, todavía lo tiene, ¿no? Se reflejaba con una blancura nibia en sus magníficas, paredes de mármol. Jesús afirmó vehementemente: de cierto os digo
que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Ay, qué cosa eso. Los discípulos en ese momento están confundidísimos, ¿no es cierto? Y tú también, hermano, hermana, porque tú estás ahí, tú eres pastor de cabras, acuérdate. Pregúntate, ¿qué querría decir Jesús en esa ocasión? Tú escuchas con atención cómo Jesús está combinando magistralmente los acontecimientos que llevarían a la destrucción de Jerusalén, pero los mezclaba con los acontecimientos que acontecerían justo antes de su segundo advenimiento, ¿no es cierto? Claro, porque muchas de las profecías tienen doble cumplimiento, la primera venida y la segunda, la primera destrucción, la última destrucción de la tierra. Es cierto. A algunos teólogos no les gustan esas comparaciones y empiezan a apuntar que eso no es así. Estimados, claro que sí, hasta el propio espíritu de profecía habla del cumplimiento y recumplimiento de las profecías. Tremendo, tremendo. La comparación es certera. En la destrucción de Jerusalén vemos un presagio de la estrategia de Satanás para aniquilar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Jesús, en Mateo 24, describió los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Ahora, hermanos, esta semana estudiaremos la doble táctica satánica para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el enemigo no logra mediante la persecución, espera lograrlo tergiversando la verdad. Pero Dios nunca es tomado por sorpresa. Incluso en los tiempos más difíciles, Él preserva a su pueblo. Para muchos que sufren, esto es difícil de entender. Voy a leer la cita del libro El conflicto de los siglos, página 44, que nos explica más a fondo este asunto. Dice lo siguiente: la providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Qué tremenda lección, en serio, porque sí juzgamos, hermanos. Vemos lo que hizo tal traficante o el otro traficante y cómo ellos tienen sus avionetas, sus mansiones, toda la cosa, y por un tiempo les va tan bien a ellos y nosotros estamos amolados con las deudas y con los ataques del mundo. Pero sabes, la recompensa final será mejor. Los conceptos del carácter de Dios están en el centro del conflicto cósmico. Como sus hijos, debemos tener una comprensión correcta de Dios. Debemos revisar nuestra forma de pensar y, hermanos, preguntarnos si lo que creemos acerca de Él, bueno, es correcto. Ahora en sí, la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar nuestras perspectivas contradictorias sobre Dios? Ay. Si aceptamos que Satanás ha sido eficaz al difamar a Dios, quizá estemos aferrándonos a ideas falsas que se originaron con el acusador, el enemigo de Dios. Y tenemos que tener cuidado de entrar en terreno prohibido. Claro que sí, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? A ver este tema, hermanos, de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Tremendo. Que podamos captar la visión correcta de quién es Dios en verdad. Que Dios ilumine nuestro entendimiento mientras estudiamos, amén. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 7 de abril titulada Un Salvador con el corazón roto. Jesús estaba en el Monte de los Olivos
estaba contemplando la ciudad de Jerusalén y su corazón estaba quebrantado, porque imagínense, él vio a Jerusalén del tiempo desde David en adelante, el rey de Salem en el tiempo de Abraham. Las veces que visitamos Israel, muchas veces pasamos por esos lugares históricos y vemos desde esos lugares, uno puede ver y visualizar lo que Jesús vio ese día. Seguro. Jesús hizo todo lo que pudo para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de la amada ciudad. ¿Sí? Seguro que sí. ¿Cómo nos duele cuando vamos allá y vemos todos esos lugares? La verdad. Pero Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ay, qué versículo que duele, ¿eh? La verdad, Omar, muy triste. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. O sea, repetidas veces les pidió que se arrepintieran, Es cierto. que aceptaran su amable invitación de misericordia. Y notemos, Sí. con el mismo afectuoso anhelo, el cielo nos contempla a ti, a mí, a ti, Qué Omar, bien, en sí. este momento. Sí, es cierto. Mateo 23, del 37 al 38, registra las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Tú sabes, Nesí, quiero añadir un dato. Después de la revolución de Bar Kokhba, en el año 135 y después de esos años, fue prohibido que nadie de origen judío entre a Jerusalén. Fíjate a qué punto llegó la maldición que ellos mismos se la buscaron por matar a los siervos de Jehová. Así se oyó de labios de Jesús esa expresión. Una profecía, ¿no? Sí, me conmueve solamente leer esas palabras. Jesús sabía que casi había llegado el momento cuando Dios debería, rechazar a los judíos como pueblo escogido. Con pesar, Él previó que el cielo los abandonaría a sus caminos perversos y a su triste fin. Pero Omar, todavía esa tierra tiene la bendición física, yo lo veo. Es cierto, rodeado por enemigos que se los quieren morfar, comer vivos, y han durado hasta ahora, es porque hay algún plan. Claro. Hay algún Ahora, plan. cuando Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra, hablando de Jerusalén, ¿no es cierto? El día anterior, Sí. Jesús se había referido al templo como casa de Dios, Y Omar. sí lo era. Pero ahora sus palabras causaron terror a los sacerdotes, a los Imagínate. dirigentes, a todos los que lo oyeron. Posiblemente durante el juicio de Jesús, ellos recordaron la declaración que Jesús había hecho. 3 días más tarde, el velo desgarrado comprobó visiblemente que Dios ya no aceptaba las ceremonias realizadas en el templo. Ese momento marcó la mitad de la semana profética de Daniel 9:27. Y en lo que al cielo atañía, los sacrificios en el templo debían cesar para siempre. Lo que habrá sido el shock de ver eso que quedó expuesto el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Es muy difícil entender un acontecimiento, como la destrucción de Jerusalén, a la luz del carácter amoroso de Dios. Era la niña de sus ojos, estimados. Ahora, la historia revela que centenas de miles murieron cuando el general romano Tito dirigió sus ejércitos contra la ciudad en el año 70 después de Cristo. El historiador judío Flavio Josefo relató el evento. Tito cercó la ciudad con estacas puntiagudas. Eliminada la posibilidad de escapar o desplazarse, el hambre devoraba familias y hogares. La lucha continua siguió engrosando el recuento de víctimas, sin saber que cumplía la profecía bíblica. Tito tomó Jerusalén.
Cuenta la historia también que el general Tito confesó que ni sus ejércitos ni sus máquinas de guerra podrían haber abierto una brecha en los muros de Jerusalén. Dijo que Dios mismo tuvo que permitir que la ciudad fuera tomada. Jerusalén estaba resguardada por 3 muros, hermanos. Los 2 primeros muros cayeron en manos de los romanos en abril del 70 después de Cristo y el tercero fue derrocado en agosto. El templo fue quemado ese mismo día de agosto y la tenaz defensa de Jerusalén enfureció tanto a los soldados romanos que cuando finalmente entraron a la ciudad, su afán de vengarse no tuvo límites. El historiador Josefo explicó que además del 1.000.000 de personas que perecieron, otras 97.000 personas fueron llevadas cautivas. Jerusalén quedó devastada. Hombres, mujeres, niños fueron masacrados. Surge la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufrió tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de comprender. ¿Sabes, Nesí? El corazón de Dios estaba roto, quebrantado. Sus ojos llenos de lágrimas. Durante siglos se acercó a su pueblo, pero se rebelaron contra su bondad. Dios no siempre interviene en los resultados de las decisiones de su pueblo. Él permite que se desarrollen las consecuencias de la rebelión. Ahora Dios no provocó la matanza de niños en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue un acto satánico, no de Dios. Claro, claro. Satanás se deleita en la guerra, despertando las peores pasiones del corazón humano. Su propósito es engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. Wow. En Mateo capítulo 24, del 15 al 20, Jesús les indicó a sus discípulos lo que debían hacer cuando llegase la abominación desoladora. Ahora notemos, la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo procedían de origen judío. Dios con amor deseó preservar a la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción que cuando los ejércitos romanos se acercaran, ellos debían huir de la ciudad. Y a medida que se aproximaron los acontecimientos predichos, era esencial, Omar, que el pueblo de Dios supiera qué hacer. Nosotros no debemos juzgar a Dios, ¿no es cierto? Tienes razón. Definitivamente Dios sabe lo que Él hace. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, hermanos. No debe haber duda en nuestra mente, ¿no es cierto? Claro. Por eso estamos estudiando esta lección. Claro. Para comprobar que Dios en verdad es amoroso. Amén. Y no egoísta. Continuaremos con la lección del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida. Bendecimos el nombre de Dios porque es digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Y nos alegra que estudies con nosotros y que compartas este material con tus contactos. Bien, pasemos a la lección del lunes 8 de abril. Se titula Cristianos salvaguardados providencialmente. Es interesante que la autora Elena de White comenzó el libro del gran conflicto con el capítulo titulado La destrucción de Jerusalén. Cierto. Ella entendió que ese trágico acontecimiento de la nación judía era fundamental para la gran controversia y para la identidad y misión de la Iglesia Adventista. Muy cierto. Ahora, la misericordia, la gracia, la providencia y la presciencia de Dios se revelaron claramente en los acontecimientos que condujeron a la destrucción de Jerusalén. Sucedió que Cestio Galo y los ejércitos romanos tenían rodeada la ciudad. Pero inesperadamente, cuando su ataque parecía perentorio, se retiraron. Ese fue un respiro temporario cuando los romanos repentinamente levantaron el sitio de Jerusalén.
¿Y qué hicieron los ejércitos judíos? Persiguieron a los romanos y obtuvieron una gran victoria. Ahora, mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos que vivían en Jerusalén huyeron a Pella en Perea, una ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al sur del mar de Galilea. Todos los cristianos huyeron. Ninguno de ellos perdió la vida. Leo del Conflicto de los Siglos, página 29. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Dios es maravilloso. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quizá no estemos en una ciudad sitiada por la guerra, pero cuando atravesamos momentos difíciles, a veces sentimos que Dios nos ha olvidado. Claro, Nessie, esa a veces es una mentira del enemigo. Seguro. Dios nunca nos abandona. Él conoce nuestras necesidades y lucha por nosotros. Amén. Cuando enfrentamos momentos de temor, podemos confiar en Dios y también encontrar refugio y amparo en Él, como lo hizo con los cristianos en el año 70 después de Cristo. Dios también nos puede ayudar hoy en día. Claro que sí. Él es digno de confianza, aún en situaciones a veces terriblemente angustiosas. Amén, Omar. Dios es soberano, hermanos. Y Dios anula o pospone los acontecimientos en la tierra para lograr el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Ahora, aunque en ocasiones Dios altera sus planes originales, basándose lógicamente en nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Es cierto que habrá momentos en que experimentaremos dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero incluso en los tiempos más desafiantes y al enfrentar los ataques más feroces de Satanás, Dios sostendrá y preservará su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, es interesante que el Señor nos exhorta a ser fieles hasta la muerte para que recibamos la corona de vida eterna. Podríamos presentar una larga lista de hombres y mujeres nobles que pasaron con éxito por grandes pruebas en sus vidas. Estos dignos personajes de la antigüedad demostraron sin excepción ser valientes y fieles frente a las dificultades y también los peligros. ¿Saben, Nessie? Estos personajes tuvieron un ingrediente llamado la fe. Claro. Fe en su corazón de que Dios cumpliría todas sus promesas. Amén. Creyeron que la herencia futura de los justos era digna de cualquier sacrificio y sufrimiento que pudieran afrontar, en esta vida. Dignos de admirar, en realidad. Sí, la verdad que la sí. fidelidad de estos héroes de la fe en momentos de crisis son un verdadero ejemplo para nosotros. Elena de White añade en el Conflicto de los Siglos, página 39, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. ¿Y qué de nosotros? Dios en su providencia nos ha concedido tiempo y instrucción. Claro. Así como lo hizo con los cristianos que vivían en Jerusalén. Cierto.
Debemos prepararnos y estar alertas para nuestra entrada en la herencia eterna de los santos. Aunque a veces la aflicción nos sobrevenga, Dios nos cuidará y avanzará su obra, tal como siempre lo hizo. Así es. ¿Saben? Sí, me encantaría leerles del libro Reflejemos a Jesús, página 364, y dice así: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está, del que camina en justicia, que se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Maravilloso. Qué tremenda Amén. cita, ¿eh? Gloria a Dios, Claro. gloria a Dios. Hermano, hermana, el amor de Dios por ti, Omar, por Sí. mí, es infinitamente personal, detallado y profundo. ¿Sí lo es? Jesús dijo que no hay ni un solo gorrión que caiga sin la voluntad del Padre Celestial. Es cierto. Tú vales más que un gorrión. Dios desea que lo involucres hasta en los asuntos más pequeños de tu vida y que veas que su favor inmerecido te rodea, Amén. te protege y te llevará al buen éxito. Y eso es lo que Él hace, por una razón solamente. Es cierto. Porque Él te ama, mi hermano, mi hermana. Claro. Hermoso. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 9 de abril, titulada Fieles en medio de la persecución. En los primeros siglos, sí, la iglesia cristiana creció rápidamente. Cierto. Algunos historiadores dicen que hasta 6 millones de conversos hubo en el Imperio Romano en las primeras 3 décadas. Tremendo. A pesar de las grandes pruebas, los creyentes fieles estaban totalmente comprometidos a Cristo. Claro. Llenos del Espíritu Santo, proclamaron con poder la palabra de Dios. Las vidas fueron cambiadas y decenas de miles se convirtieron. Ellos esperaban que la segunda venida de Cristo iba a ser más cerca de lo que está haciendo hoy en día. Seguro, me imagino que sí. Ahora, no fue fácil para los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? No fue. Sufrieron amenazas, Lógico. los encerraron en calabozos y muchos enfrentaron la muerte. Pero, hermano, hermana, ellos proclamaron valientemente al Cristo resucitado y las iglesias se multiplicaron. Entonces, la lección nos explica: los bastiones del infierno fueron sacudidos. Las cadenas usadas por Satanás fueron rotas. La superstición pagana se desmoronó ante el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfó frente a obstáculos abrumadores. Los discípulos ya no se encogieron de miedo en el aposento alto. El temor se alejó como una sombra que se desvanece y la fe llenó los corazones de los discípulos. El aprender de su Señor resucitado cambió sus vidas. Jesús les dio una nueva razón para vivir. Esos primeros cristianos fueron empoderados por el Espíritu Santo. Sí, tomaron en serio la gran comisión y creyeron en la promesa de Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está dispuesto a hacer lo mismo hoy en día en ti y por ti. Juan, el discípulo amado, fue el último en fallecer a fines del primer siglo. Pero otros tomaron la antorcha de la verdad y proclamaron a Cristo resucitado. Plinio el joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, al norte de lo que es hoy Turquía,
escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. Esa misiva de Plinio es muy significativa porque la escribió casi 80 años después de la crucifixión de Cristo. En ella, Plinio describió los juicios oficiales que se llevaban a cabo para encontrar y ejecutar a los cristianos. Leo lo que Plinio escribió en Documentos de la Iglesia Cristiana, página 4. Muchas personas de todas las edades y clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por la acusación y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y distritos rurales. A pesar de los ataques más feroces del diablo, la iglesia cristiana creció. ¿Recuerdas a Saulo? Él sacudió las fibras del cristianismo primitivo con sus persecuciones. El apedreamiento de Esteban señaló el comienzo de una persecución organizada. Después de haber llegado al punto de asesinar a Esteban, los mismos dirigentes judíos dieron rienda suelta a su ira contra todos los cristianos. Ay, Omar, lo que habrá sido eso, ¿no es cierto? Tremendo, ¿eh? El sufrimiento tremendo, y la iglesia fue perseguida, mis hermanos. ¿Por quién? Por las mismas autoridades judías. Sí, estaban inseguros de sí mismos. Esa persecución se distinguió de todas las anteriores porque fue cruel y más grande en extensión y severidad. Qué impresionante, una iglesia persiguiendo a otra. Pero la ira de los enemigos de Dios solo logró que la iglesia cumpliera lo que Cristo había predicho. Ahora no necesariamente debe entenderse que todos los miembros de la iglesia naciente cristiana predicaban. No. Solo los más valientes o quizá los más activos en predicar. Wow. Los que eran conocidos personalmente por los perseguidores. Wow, tremendo, ¿no? Bueno, sí, es impresionante porque estos de verdad eran valientes. Pero en la ciudad quedaron creyentes de ambos sexos. Pablo afirmó en Hechos capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Según Pablo confesó más tarde en Hechos 26:11, su violencia parecía estar llena de extrema ferocidad. Él iba primeramente a las sinagogas en busca de víctimas y después perseguía a los cristianos de casa en casa. Increíble. Es posible que esas casas eran los lugares donde los cristianos se reunían. Muy posible. Es tremendo la palabra en el original, en el griego, de los valientes cristianos, parabolanis. Wow. O eran gente de valor, gente que seguía predicando a pesar. Qué ejemplo dejaron. Tremendo. La persecución obligó a la iglesia cristiana a ir más allá de los límites, que de otro modo la habrían detenido, lógicamente. Tertuliano, el autor cristiano de Cartago, África, escribió lo siguiente: la sangre de mártires fue semilla de cristianos. ¡Wow! ¡Qué increíble! La tarea de los cristianos perseguidos fue anunciar el evangelio, las buenas nuevas en los muchos lugares donde eran esparcidos. Y la mayoría de lo que ellos enseñaban acerca de Jesús, Omar, todavía no se había escrito, ¿no es cierto? No, porque nada más el Antiguo Testamento estaba escrito. Claro, todo se basaba en los mensajes orales de los diligentes evangelistas cristianos. Dignos de admirar, la verdad, en serio. Los cristianos que sobrevivieron a la destrucción del templo cambiaron su enfoque de templo terrenal al santuario celestial. Muy cierto. Esto tiene relevancia. Superaron el miedo a la persecución y a la muerte porque experimentaron el perdón de los pecados en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Así fue. Y miraron con fe el ministerio de Cristo a la diestra de Dios en el cielo. Maravilloso, maravilloso. Los cristianos en sí decidieron
y entendieron que ellos eran el pueblo de Dios. Claro, El nuevo Israel. así es. Llamados por Dios a proclamar sus nuevas de salvación a toda la humanidad presa del poder del diablo, el pecado y la muerte. Claro, Compartieron su amor, ¿no es cierto? claro. Ayudaron a quienes los rodeaban con los medios que tenían a su alcance. Es cierto. Y además dirigieron la atención de la gente al final del gran conflicto. Sí, al final del sufrimiento Claro. y la muerte, ¿no es cierto? A ese día, cuando Cristo regrese a la tierra y derrote para siempre al diablo y al pecado. Esa era la esperanza claro. que ellos les predicaban. La actitud de los primeros cristianos, hermanos, nos debe alentar a nosotros a hacer la misma obra que ellos hicieron ahora, en el Inspirarnos. tiempo del fin, ¿no es cierto? Claro, sí. Y no tener temor. No, yo te voy a decir algo. El problema es que estamos en una zona de confort. Claro. Y que tenemos miedo de perder esa comodidad, esa seguridad de que estamos viviendo bien y que no tengo amenaza alguna. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Con un Cierto. terremoto, con un tremendo huracán, con tremendas persecuciones. Con un Y cambio de leyes en nuestro país. claro, cambios políticos. Rápidos, que claro. el despotismo tome control. Tremendo, hermanos. O sea que tenemos que estar con los ojos abiertos y aún así Así. seguir predicando el Evangelio. Bien, estudiaremos la parte del miércoles en unos instantes. Volvemos enseguida. Dinos, ¿estás siendo bendecido con este estudio? Amén. Que así sea. Que puedas sentir que Dios está a tu lado, instruyéndote con su santa palabra. Sigamos con la sección del miércoles 10 de abril, titulada Asistencia a la comunidad. ¿Qué lecciones entonces podemos aprender de la autenticidad de cómo vivían esos primeros cristianos, Nessie? Un ejemplo sorprendente en el Nuevo Testamento es la iglesia en el libro de los Hechos. Cierto. Bueno, claro, hubo diferencias de origen y cultura y en ocasiones tuvieron debates acalorados, Así fue. pero en esencia la iglesia primitiva mostró unidad. Muy cierto. Estaban unidos en una pasión de compartir a Cristo y el Evangelio con el mundo. Más aún, cuando los primeros cristianos empezaron a evangelizar, vieron una inmensa pobreza espiritual y física a su alrededor. Y en lugar de actuar como donantes y ayudadores individuales, se unieron y buscaron un impacto colectivo para ofrecer socorro a los necesitados. La lección explica: la iglesia cristiana primitiva creció no solo porque sus miembros predicaban el Evangelio, sino porque vivían el Evangelio. Los creyentes modelaron el ministerio de Cristo. El amor desinteresado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinado con compartir las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, fue lo que impactó al mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. El entorno dadivoso, colaborativo y la devoción espiritual fue un audaz acto de fe y puso en marcha a la cristiandad en los primeros días de la expansión misionera. Leamos Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Siguieron el ejemplo de Jesús.
Entendieron que la iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra y expresaron el amor de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Fueron ejemplos vivos de la compasión divina. Y Jesús nos dejó lo que Él desea para nosotros, hermanos. Juan 10, versículo 10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente estables y espiritualmente completos. ¿Saben de sí? Todos estos puntos son importantísimos a la luz del prometido regreso de Cristo Jesús. Amén. Por doquier vemos enormes crisis. Las predicciones de Jesús incluyen condiciones catastróficas en la tierra antes de su segunda venida. ¿Cierto? Y sí, debemos estar listos. Claro que sí. En medio de todas estas circunstancias. Y al prepararnos para ese evento, debemos dejar que Cristo nos toque con su gracia. Amén. Al recibir esa bendición, anhelaremos tocar a otros con el amor de Cristo. Gloria a Dios. Dios nos envía a un mundo quebrantado como sus embajadores. Claro. ¿Para qué? ¿Para tocar a otros con odio, con enojo, con ira? No, con para tocar a otros con amor, claro. El cristianismo primitivo se caracterizó por el amor de los cristianos entre ellos y su amor por sus comunidades. Te pregunto, ¿estás haciendo algo por tu comunidad? ¿Estás involucrado, involucrada en los eventos que tu iglesia realiza para servir a otros? A lo largo de los años en nuestro ministerio, ¿no es cierto? Hemos conocido a cientos de hermanos y hermanas fieles en servir a otras personas. Recuerdo que cuando estábamos pastoreando iglesias en el norte de Nueva York, una señora quedó viuda con 2 hijos. Era pleno invierno. Varios jóvenes de nuestra iglesia se reunieron, caminaron sobre 14 pulgadas de nieve y tocaron el timbre de la casa de la señora y le dijeron que venían a ayudarla. Juntos los jóvenes paliaron el camino de la entrada a la casa y al terminar le llevaron unos ricos pastelitos dulces y los compartieron con la señora y sus hijos. Ella quedó totalmente agradecida. Claro que sí. Los jóvenes siguieron ayudándola en lo que podían. Meses después, esa señora y sus hijos se bautizaron. Claro que sí, decidieron estudiar la Biblia, ¿no es cierto? ¡Qué hermoso! Incluso viviendo en tiempos económicos notablemente malos, hermanos, podemos ayudar a otros. Claro. Te damos unas ideas. Ofrece tu servicio voluntario en tu comunidad local. Ponte en contacto con las actividades comunitarias de tu vecindario. Puedes donar ropa y zapatos al departamento de Dorcas, de tu iglesia. Claro. Involucra a tus hijos. Pídeles que te ayuden a clasificar su ropa y juguetes para regalarlos. Muy buena idea. Me acuerdo, una de las misioneras de nuestro equipo, Silvana, ella y su madre y su hermana se preocuparon por los damnificados y los pobres en su propio país, Venezuela. Así empezaron por años a mandar cada 2 semanas toneladas de comida y ropa. Además, hay tiendas locales que revenden artículos utilizables y ofrecen empleos a los menos afortunados. Esa es otra forma de servicio, hermanos. Seguro que sí. Puedes también visitar a personas mayores y enfermos. Dar un poco de tu tiempo puede definitivamente marcar una diferencia en la vida de los demás, hermano, hermana. Puedes además ayudar en las escuelas o en la biblioteca local. Claro. Puedes compartir la esperanza que Jesús trae a los que sufren, Amén. Los que acaban de perder a un ser querido, los que están pasando por desánimo y por depresión. Claro, Hay tantos.
y los que están enfrentando problemas familiares. No necesitas hablarles en forma profesional, solo escúchalos y ora con ellos. Claro que sí. Y hay muchísimas maneras Así es. de ayudar, ¿no es cierto? Así que piensa, utiliza los talentos que Dios te da. Cocinar, coser, orar por los demás, animar a las personas, escribir una tarjetita, trabajar en el jardín o usar una computadora. Hay mucho que tú puedes realizar. Dios usa su iglesia para satisfacer las necesidades en su nombre. Así que involúcrate, hermano, hermana. Bien, pasemos al estudio del jueves 11 de abril titulado Un legado de amor. Qué hermoso título, ¿eh? En la gran controversia, Satanás acusa a Dios de no ser amoroso con sus criaturas. Pero qué embustero, Maléfico. Maléfico. Pero, hermanos, Dios utilizó a los primeros cristianos para transformar el mundo y lo hicieron extraordinariamente rápido. ¿Cómo? Utilizando el amor. Apoyaron a los pobres, cuidaron de los enfermos y practicaron la igualdad y la unidad. Recuerda que esto se puede denominar como el ministerio de la compasión. Esa es la esencia del genuino cristianismo. En Juan 13:35, Cristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y primera de Juan 4:21 dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor fue la norma de las comunidades cristianas en los primeros siglos. Un famoso teólogo, Tertuliano, escribió: es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos, pues dicen: mirad cómo se aman. Su amor por Dios no era una emoción escondida en la cámara secreta de sus corazones, que solo compartían cuando se reunían y cantaban himnos a Cristo. Era una pasión tan intensa que consumía todo su ser. Esa pasión era visible en sus acciones, en sus conversaciones cotidianas. La translucían en sus miradas y lo hacían todo bueno por Cristo. ¿Quién más? Los cristianos demostraron el amor divino durante las pandemias que azotaron en los años 160 y 265 después de Cristo. Pensamos que el COVID fue terrible, pero las plagas en los primeros siglos mataron a centenas de miles y dejaron ciudades enteras sin ningún habitante. Los cristianos ministraron a esos enfermos y moribundos. Su ministerio desinteresado, sacrificado y amoroso fue de gran impacto. Con el tiempo, cientos de miles y luego millones en el Imperio Romano se convirtieron en creyentes en Jesús. El amor, la preocupación y el cuidado desinteresado de los enfermos y moribundos creó una admiración por los primeros creyentes y por el Cristo a quien ellos representaban. Rodney Stark, sociólogo en religión y autor del libro La expansión del cristianismo, explicó cómo los cristianos respondieron a la pandemia cubriendo las necesidades básicas de la comunidad que sufría para sobrevivir. Dice el libro en la página 82, en el apogeo de la segunda epidemia, alrededor del año 260 después de Cristo, la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitados, sin escatimarse y pensando solo en los demás. Haciendo caso omiso del peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados por otros con la enfermedad, atrayendo sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. ¡Qué servicio abnegado!
La lección nos pregunta, ¿qué mensaje extraemos de esta historia? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para que podamos manifestar ese mismo espíritu desinteresado? Es interesante, hermanos, que cuando visitamos diferentes partes del mundo, nos gusta, ir a ciertos lugares a donde están las tumbas, los cementerios, las lápidas de personas que murieron hace muchos años. Recuerdo que cuando visitamos la abadía de Westminster en Londres, Reino Unido, en verdad nos encantó su estilo gótico. Fuimos a ese lugar a ver toda la maravillosa forma artística en que construyeron el edificio. Tremendo. Pero también fuimos a ver que esa abadía contiene la sepultura de más de 3.300 personas, ¿no es cierto? Pero no es que nos gusta un cementerio, no. Es que vamos para ver las vidas y los testimonios que ponen en las lápidas. Seguro que sí. Bueno, en ese lugar, en esa abadía, hay monarcas que fueron enterrados allí, primeros ministros, poetas, actores, científicos, hay líderes militares y también ahí está la tumba del soldado desconocido, ¿no? Sí. Pero nos impactó la lápida de un obispo anglicano, no recuerdo su nombre, pero decía, cuando yo era joven, mi imaginación no tenía límite, soñaba con cambiar el mundo. Fui haciéndome mayor y reconocí que no podía cambiar el mundo. Me propuse un objetivo más modesto, cambiar mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, pero tampoco lo logré. Ahora, en mi lecho de muerte, he comprendido una cosa. Si yo hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo con inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. ¡Wow! Eso es una cachetada, sí, yo me acuerdo. Para todos nosotros. La verdad. Indudablemente un espíritu desinteresado debe comenzar en nosotros. Al lograrlo, reflejaremos el amor de Dios al mundo. Seguro. Me encantó esta lección, la verdad, sí, fue genial. Precioso. Aprendimos muchos consejos prácticos. Pero en sí, como solemos hacerlo, recapitulemos. En primer lugar, no juzguemos el carácter de Dios por lo que vemos a nuestro alrededor. Filtremos los eventos que vemos a través del prisma de su carácter, como lo revela la Biblia. Número 2. Dios resguardó a los primeros cristianos y Él nos protegerá. Su amor por nosotros es infinitamente personal, detallado y profundo. En tercer lugar, los primeros cristianos fueron perseguidos, pero entendieron que eran el pueblo de Dios, el nuevo Israel, y proclamaron las nuevas de salvación a la humanidad. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Número 4. Dios amorosamente usa su iglesia para satisfacer las necesidades en su nombre. Involúcrate, ayuda a los necesitados de tu comunidad. Número 5. Dios nos ha dado un legado de amor. Para que lo compartamos, debemos morir al yo y con un espíritu desinteresado reflejar el amor de Dios a todo el mundo. Ay, qué lindo, ¿no es cierto? Hermoso, ¿no es cierto? Esperamos, hermano, hermana, que hayas sido grandemente bendecido, bendecida con este estudio. Que tu vida espiritual se haya enriquecido. Pero aquí no termina esto, ¿no es cierto? No, la semana que viene escudriñaremos otro tema fascinante. Así es. La próxima lección se titula La luz brilla en la oscuridad. Será una hermosa lección. Y quiero recordarte que todos los viernes tenemos los temas interesantes en nuestro canal de YouTube y en diferentes plataformas. Claro que sí. ¿Cuál es el título? Bueno, este viernes es Fiesta de Belsasar. Bueno, ¿sabes?
Ahí vamos a ver la dinámica, lo que pasó en los últimos días del imperio babilónico y por qué fue la caída de Babilonia que luego se refleja en el futuro, en la profecía. Ha caído Babilonia. Tremendo, va a estar interesantísimo. Hermano, hermana, sin ti nuestro estudio no vale nada. Tu compañía es la que trae valor a lo que hacemos. En nombre de la Voz de la Esperanza, gracias por tu apoyo, tus ofrendas al ministerio y por tus oraciones. Oramos siempre por ti y los tuyos. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos próximamente.